Imagina por un momento una Navidad en México donde el trineo y los renos fueran reemplazados por una imponente pirámide, y en lugar del bonachón, Santa Claus, con su traje rojo y barba blanca. Los niños aguardaran con expectación el descenso majestuoso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, portadora de regalos y sabiduría. Esta escena, que hoy nos parece sacada de un relato fantástico, estuvo a un paso de convertirse en realidad en la Navidad de 1930, un capítulo fascinante y poco conocido de la historia mexicana. Nos encontramos en el México postrevolucionario, una nación que emergía de las cenizas de un conflicto sangriento y se esforzaba por forjar una nueva identidad. Era la década de 1930, una época de efervescencia cultural, de nacionalismo exacerbado, donde el país buscaba afanosamente reconectarse con sus raíces prehispánicas, revalorizando su pasado indígena y distanciándose de las influencias extranjeras, vistas como vestigios de un pasado colonial que se quería dejar atrás. En este contexto de fervor patriótico y búsqueda de una identidad nacional auténtica, surgió una idea audaz: reemplazar a Santa Claus, considerado un símbolo de la invasión cultural extranjera, por Quetzalcóatl, la venerada deidad prehispánica, como figura central de la Navidad. El artífice de esta propuesta fue el entonces secretario de Educación Pública, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, un hombre profundamente imbuido del espíritu nacionalista de la época y un ferviente admirador de la rica cultura prehispánica. Trejo y Lerdo de Tejada no veía en Quetzalcóatl una simple figura mitológica, sino un símbolo poderoso y auténticamente mexicano, que encarnaba valores como la sabiduría, la bondad, el viento vital y la generosidad. Para él, la serpiente emplumada, con su conexión profunda con la tierra y el cielo, su papel como dios civilizador y su asociación con el conocimiento, representaba a la perfección el espíritu de la Navidad, al mismo tiempo que reforzaba la identidad nacional, al presentar a los niños un héroe propio, arraigado en la historia y la cosmovisión del México ancestral. El plan era ambicioso. En el corazón mismo de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, se erigió una réplica de una pirámide prehispánica, un escenario monumental desde el cual Quetzalcóatl haría su espectacular aparición. La prensa de la época se hizo eco de esta iniciativa sin precedentes, alimentando la curiosidad y el debate entre la población. Los titulares anunciaban la llegada de Quetzalcóatl como el nuevo Santa Claus mexicano, generando una mezcla de expectativa, incredulidad y, en algunos sectores, franca oposición. La propuesta, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. Se convirtió rápidamente en un campo de batalla ideológico. La Iglesia Católica, que aún mantenía una poderosa influencia en la sociedad mexicana, alzó la voz en una firme oposición. Reemplazar a Santa Claus, una figura con profundas raíces en la tradición cristiana, por una deidad proveniente del panteón prehispánico, era considerado una afrenta, casi una herejía. La Iglesia movilizó a sus fieles para defender la tradición navideña, argumentando que la figura de Santa Claus, aunque de origen europeo, ya se había integrado a las costumbres mexicanas. Por otro lado, el debate no se limitó a la esfera religiosa. Muchos mexicanos, acostumbrados a la imagen familiar de Santa Claus y a la ilusión que representaba para los niños, se mostraron reacios a un cambio tan radical. La tradición, arraigada a lo largo de generaciones, se enfrentaba al ímpetu del nacionalismo que buscaba redefinir las festividades. Para comprender la magnitud de la propuesta de Trejo y Lerdo de Tejada, es crucial adentrarnos en el significado de Quetzalcóatl en la cosmogonía prehispánica. Esta deidad, cuyo nombre significa serpiente emplumada, era una de las más importantes en el panteón de diversas culturas mesoamericanas, como la tolteca, la teotihuacana y la azteca. Representaba la dualidad fundamental del universo: la serpiente, símbolo de la tierra y lo material, y las plumas, que representaban el cielo y lo espiritual. Era un dios civilizador, al que se le atribuía la invención del calendario.
el descubrimiento del maíz y el conocimiento de las artes y la escritura. Se le asociaba también con el viento, la vida y la renovación. Era, en esencia, un portador de luz y conocimiento. La iniciativa se encontró con el choque inevitable contra las costumbres navideñas que ya se practicaban. La Navidad en México ya era una festividad profundamente arraigada, una celebración que fusionaba elementos indígenas, cristianos y, cada vez más, influencias extranjeras como la figura de Santa Claus, las posadas que conmemoran el peregrinaje de José y María en busca de refugio, las pastorelas, representaciones teatrales del nacimiento de Jesús, la elaboración de nacimientos, la piñata, con su simbolismo de la lucha contra el pecado, y la cena de Nochebuena, eran ya parte integral del tejido cultural mexicano. A pesar del ímpetu del gobierno por impulsar la iniciativa y del despliegue realizado en el Zócalo, la resistencia social y religiosa resultó ser un obstáculo insalvable. La Navidad de 1930 llegó, y, aunque Quetzalcóatl hizo su aparición, descendiendo de la pirámide con regalos para los niños, no logró calar en el imaginario colectivo, como lo hacía la figura de Santa Claus. El intento por instaurar a Quetzalcóatl como el nuevo símbolo navideño mexicano fue, en última instancia, un experimento fallido. La iniciativa fue discretamente abandonada, y Santa Claus continuó reinando como la figura central de la Navidad en México. Aunque la iniciativa de Trejo y Lerdo de Tejada no prosperó, su intento de reemplazar a Santa Claus por Quetzalcóatl dejó un legado significativo que trasciende la anécdota. Es un episodio que nos invita a reflexionar sobre la compleja construcción de la identidad nacional, la constante tensión entre tradición e innovación, y la importancia de valorar y reinterpretar nuestras raíces culturales. Nos recuerda que las tradiciones, aunque parezcan inmutables, son entidades vivas, en constante evolución, que se adaptan a los cambios sociales y a las nuevas realidades. El efímero vuelo de la serpiente emplumada como símbolo navideño en 1930 es un recordatorio de que la identidad cultural es un proceso dinámico, una negociación constante entre el pasado y el presente, entre lo propio y lo ajeno. La figura de Quetzalcóatl, con su profundo simbolismo de sabiduría, renovación y dualidad, sigue siendo un referente fundamental en la cultura mexicana, un recordatorio de un pasado glorioso y una fuente de inspiración para el futuro. Y aunque Santa Claus siga visitando los hogares mexicanos cada Navidad, la historia de Quetzalcóatl en 1930 nos deja una pregunta resonando. ¿Qué hubiera pasado si la serpiente emplumada hubiera conquistado la Navidad mexicana?